Hola Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio del Smartcast. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos nos interesa en algún momento, convertirnos en gente que pueda dar resultados, que pueda también impactar el entorno en el que nos encontramos. Y para eso hoy invitamos a alguien que creo que nos puede ayudar mucho, nos puede complementar mucho esta información y que pues ya tiene mucha experiencia en el mercado. A Pepe Félix, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué onda, mi querido Luis? Pues aquí estamos, mira, hasta que se nos hizo estar por acá Sí, hasta que contigo. se nos hizo, ya teníamos tiempo buscando esta Un, interacción. un placer poder estar acá contigo, platicar y podernos comunicar con miles de smarters que nos están viendo y escuchando. Y pues bueno, somos materia dispuesta, mi querido Luis. No, pues muchas gracias, me da mucho gusto tenerte aquí, Pepe Félix, sobre todo porque pues ya sabemos que eres un experto que tiene pues, que más de 20 años en esto de network marketing, de liderazgo, que tienes también tus trades, que eres un trader que ya tiene pues, bastante experiencia y pues sobre todo que formas parte de la comunidad de Smart desde hace más o menos 6 años y pues eres un líder destacado de aquí, ¿no? Un Smarter de los de Abolengo desde hace mucho tiempo. Y pues nos da mucho gusto tenerte aquí, sobre todo porque creo que hoy el tema que abarca pues es algo de lo que tú te has buscado especializar, que has investigado, que has buscado aprender mucho más y aplicarlo también en tu vida, ¿no? Que es el liderazgo transformacional. Y para empezar esto, me gustaría también conocer tu perspectiva de, para ti, ¿qué es el liderazgo y por qué transformacional? Ok, mira, es muy buen tema, la verdad es que me apasiona. Creo que sería muy noble empezar primero a definir precisamente esta palabra que siento que en nuestro mundo Smart la hemos sobrevalorado, el tema del liderazgo o del líder, ¿sí? Sí, ¿no? Siempre está Ahora ahí. a todo mundo le decimos líder, ¿no? Pero realmente deberíamos analizar por separado precisamente el tema del liderazgo, qué es un líder. Aquí la pregunta del Totalmente, sí. millón que yo te haría y la pondría en la mesa sería si un líder nace o se hace. Yo- ¿Sí? Desde mi punto de vista son las dos cosas, ¿no? O sea, exacto. un líder puede traer ya los genes Habilidades de innatas, ¿no? habilidades innatas que ya puede traer de algún antepasado, algún abuelo, algún papá, tío, etcétera. Pero también creo, desde mi punto de vista, que un líder también se puede hacer, también se puede formar, ¿No? claro. Y es necesario, ¿no? Desarrollar todas las habilidades conforme vas teniendo experiencias, ¿no? Exacto. Entonces, para mí un líder, Luis, es una persona que sirve e inspira a quienes sirve. Fíjate bien. Ok. Para mí un líder es una persona que sirve e inspira a quienes sirven. O sea, yo no puedo ser un líder si no estoy dedicado a servir a las personas. ¿Sabes cómo? O sea, es ponerme al servicio de alguien, ¿sí? Ok. Esto yo lo he venido masticando y lo he venido practicando desde hace mucho tiempo. Ahorita decías que 20 años, pero saqué cuentas, tengo 47, yo creo que más tiempo. Wow. El tema de liderazgo empezó, y te lo comento, y para que todos sepan, empezó en el tema de la iglesia, ¿sí? Moviendo miles de jóvenes en los años O sea, sí 90. fue como tú iniciaste en este camino, ¿no? Sí, o sea, te lo juro que, por ejemplo, yo era el líder de 300, 400 jóvenes en una parroquia, ahí en Los Mochis, pero me tocó organizar eventos, y todavía no había internet, ¿eh? O sea, eventos de 7,000, 8,000 jóvenes en un estadio, y era crear toda la logística detrás del evento, permisos, etcétera, un equipo de 200 personas, eh, gente que venía, que le tenías que dar hospedaje, alimentación, No, pues sí, un transporte. invitado, Era un ¿no? O rollo, sea, ¿no? Entonces, eso me fue forjando, ¿no? Ya que entro al tema laboral, y pues obviamente en el tema de network marketing, pues obviamente el trabajo con las es esencial, personas ¿no? Es es ponerte a servir. Tú te pones a servir, y si tú pones ese granito de servicio con la gente,
te va espectacular. O sea, lo que te refieres es esta parte de servicio como facilitar el proceso, ¿no? Ayudarles a Exacto. todo. Es ayudar, no es hacerte la chamba, ¿no? Ujú, Es exacto. ayudar, es duplicar tus habilidades en otra persona, dando un enfoque de lo que tú estés ofreciendo. En este caso, lo que ofrecemos, pues, es el plan de transformación financiera, es estar libre de deudas, es capitalizarnos y poner empresas, ¿no? Negocios. En ese camino y en ese andar, pues obviamente el asunto aquí es duplicar tus habilidades en otra persona. Y Claro. eso es un líder que genera otros líderes, o sea, que se duplica en otros líderes. Cuando eso sucede y tú lo haces de una manera Ya orgánica, ¿no? Ya. orgánica, pero de Ujú. una manera natural, honesta, viviendo los valores que tenemos en Smart, honestidad, ética, todos estos valores que te pueden ayudar a acercarte más a las personas, pues es un detonante. O sea, ahora sí que yo lo he visto en mucha gente que es muy servicial, ¿sí? Entonces, como que tenemos que tener un equilibrio en el tema de cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos o al otro que somos un líder, ¿no? O sea, Exacto, todo lo que implica eso, todo ¿no? lo que implica, ¿no? Entonces, si tú no estás acostumbrado a servir, se te va a hacer un poco más difícil. Y cuando tú sirves, la gente ve tu ejemplo y pues obviamente empiezas a inspirar, ¿sí? Y cuando tú inspiras, pues obviamente no importa si está trabajando contigo o no, pero esa otra persona quiere de lo que tú estás dando. Por Ok. eso te buscan, ¿no? Por eso te siguen, ¿va? Entonces, yo he ido, por ejemplo, el año pasado estuve con mis queridos amigos de Chicago, por ejemplo, con los líderes de Chicago, invitado. Yo no tengo un socio en Chicago, pero me dio mucho gusto platicar con los socios, con la gente, con los líderes, ¿sí? Y que me decían, oye, te sigo aquí, te sigo allá. ¿Por qué? Porque inspiras. Entonces, desde el servicio, tú inspiras y otros te empiezan a seguir. Es padrísimo, O sea, que ¿sí? creo que ese es el punto tal vez de inflexión, ¿no? Porque estar en un cargo, en un puesto de liderazgo, tener gente a tu cargo, no intrínsecamente te convierte en un líder, ¿no? O sea, no te vuelve de facto así ya un líder y tú sabes todo y tú tienes, o sea, tienes que desarrollar esas habilidades, como mencionas. O sea, y a mí me llama la atención que tu primera experiencia en el liderazgo haya sido pues de esa forma, ¿no? Como lo dices, pues ayudando a servir a la gente, a facilitarles el proceso de generar eventos, pero supongo que es algo que no sabías cómo iba a suceder. O sea, ¿cómo fue que tú descubriste esta habilidad o esa facilidad que tú tenías? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste de inicio para encontrar ese camino? Pues fíjate que fue muy accidental, pudiéramos decirlo así, Ujú. porque yo soy ingeniero industrial de profesión. Y ya ves cómo somos los ingenieros de cuadrados y los números y todo este rollo Estructurado y todo, ¿no? estructurados, Sí. ¿no? Entonces, siempre, desde la preparatoria, secundaria, universidad, pues liderando en mesas estudiantiles, haciendo simposios, siempre buscando hacer algo, ¿no? Por Con los las cosas internas estudiantes, de ahí de la... Ok. internas, ¿no? Pero ya que sales al mundo laboral, pues te das cuenta que hay otro mundo, ¿no? Funciona un Entonces, poco diferente, funciona ¿no? distinto, ¿no? Sí. Entonces, cuando salgo, me aviento más o menos un periodo de unos 12 años, 13 años de ser empleado, ¿sí? Estuve en varias empresas muy importantes a niveles de supervisión y gerenciales, Ujú. precisamente porque tenía esas habilidades ya, pues yo digo que desarrolladas por mucho tiempo. Y ya después descubro que también mi abuelo fue un líder campesino y movía Ok. gente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dices tú como que ya lo traes un poquito en los genes, que te gusta interactuar con las personas Y y se te empezar a facilita, ejercer, ¿no? te Ujú. facilita. Entonces cuando yo empiezo en el tema laboral me doy cuenta que lo que a mí me empezó a gustar, pues era el tema de las ventas. Ok. ¿Sí? O sea, la venta no directa, ¿no? O sea, yo estar en una oficina, en un escritorio, detrás de un escritorio, para mí era
Sí, Muy complicado, sí, me imagino, me ¿no? desesperaba, ¿no? Entonces, Sí. salir a la calle, estar en el campo, buscar al cliente, interactuar, Hablar eso, con gente, hablar con ¿no? gente, convencer, ¿sí? Poner en la mesa un negocio, eso es lo que me empezó a gustar. Entonces, pues obviamente después de este tiempo de ser empleado entra la semillita del emprendedor, Pues quiero hacer jugarle al otra cosa, emprendedor, ¿no? quiero hacer Sí. esto, ya me enfadé de un horario, etcétera, y me aventé 4 negocios. Los 4 los quebré, ¿sí? Entonces, tanto en el tema tradicional como en el tema de network marketing, y ahí es donde hay un punto de inflexión, ya casi a mis 40 años, fíjate. Y yo viajo a Estados Unidos buscando darme un tiempo para ver qué iba a hacer. El último negocio lo traspaso y me voy, ahora sí que al Gabacho, pues tenía visa, tengo hermanos allá, entonces Tienes dónde llegar y todo tenía dónde fácil, ¿no? llegar y ya me fui a pensar qué iba a hacer, ¿no? En eso me encuentro en los mercados financieros. Y mi parte afloró, la parte del ingeniero aflora y me meto a los números, a las gráficas, empiezo a conocer, pero me doy cuenta de algo muy interesante, Luis, que el mundo estaba cambiando. El mundo estaba cambiando, me toca el boom del Bitcoin en el 2017. Yo estaba en Estados Unidos cuando brincó de 3, 4 mil dólares a veintitantos. O sea, ese subidón del 2017 me tocó ver una euforia ya por todo lo que Sí. pasaba. Que además fue un poco tiempo, ¿no? O sea, Sí, o sea, fue de subir en diciembre y en enero, pum, para abajo a 13, ¿no? O sea, hubo hasta suicidios, un rollo ahí, ¿no? Pero me tocó ver cómo la economía o gente en la economía formal le gustaban la educación financiera. ¿Sí? ok. O sea, me di cuenta que un chofer de unas mudanzas traía en su teléfono inversiones en acciones, ¿no? ¿Sí? O traía ahorros en un fondo, ¿no? Entonces empecé a Ok. escarbarle ahí y entonces empieza la aventura de buscar una opción que llega en el 2018, ¿sí? Y se llama Smart, en aquel tiempo Smart Margin Score, ahora Smart Plus, ¿no? Ujú. Y ahí es donde me toca conocer pues a nuestro CEO en una conferencia y en Los Mochis y me invita a desayunar y ya me presenta Smart, ¿no? Me presenta Smart pero yo estaba quebrado, fíjate. O sea, yo había regresado a Estados Unidos y estaba prácticamente 0 pesos, 0 dólares, sin nada en la bolsa. Oh, qué complicado. Pero me encantó la visión porque como yo acababa de perder mucho dinero precisamente haciendo trading, me gustó mucho la visión de lo que traía la plataforma Smart. O sea, viste el alcance. Vi el alcance, más bien vi un poquito el futuro Ujú. en el sentido de lo que se podía lograr por el tema de que ya traíamos experiencia de otros network marketing, ¿no? Entonces, me gustó mucho el programa de afiliados, no tenía nada que perder y le aposté y pues 5 horitos después acá estamos, ¿no? O sea, con un resultado que lo empezamos a construir prácticamente todos los días, ¿sí? Buscando gente. Volví al tema de la gente, volví al tema de presentar algo en la mesa para un prospecto. Hubo muchísimos nos, pero ahí es donde se forja, ¿sí? Exacto. Ahí es donde se forja el liderazgo, en el no, en la objeción, en el proceso de conocimiento de la actividad. Pues te obliga a meterte un poco más, ¿no? A Exacto, conocer. ¿no? Y creo aquí hay un punto, Luis, en donde hace rato comentabas, ¿por qué transformacional? Primero el líder, cuando se pone al servicio de las personas, tiene que entender que tiene que demostrar liderazgo en dos vertientes, en la Ok. personal y en No, profesional, en la ¿no? profesional, vamos a decir, pero en la personal tienes que hacer cosas que la mayoría no hace. ¿Me explico? Pagar ese precio que estás dispuesto, ¿no? A hacer Exacto. cosas. Fíjate que cuando yo conozco ahorita gente y me conocen que estoy en Smart, les digo, es que tú estás viendo el resultado. Ujú. Pero si te contara el proceso,
pues te ibas hasta ganas de llorar, güey, porque le picamos piedra, porque fue duro, porque fue inmenso, o sea, desde... Y ya vemos nosotros ese resultado de años de trabajo, de experiencia, de aprendizajes, de desaprender y volver a aprender. Y en un mundo fast track, en un mundo en donde la gente Todo quiere es todo rápido. rápido, no quiere vivir el proceso. Entonces el liderazgo es un proceso y los procesos llevan tiempo, y llevan disciplina y llevan pequeños detalles que necesitas hacer para sentirte inspirado, porque parte precisamente de tu propia inspiración para poder actuar, ¿no? O sea, hubo cosas que yo aprendí y que perfeccioné a través del tiempo. Por ejemplo, leer, ¿sí? Un libro, esa menos face, más book, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí, bajarle sí, a sí, las sí. redes, agarrar un libro, masticarlo, hacer un resumen, Pues buscar entenderlo. nuevas formas, nuevas Sí, perspectivas, un audio, ¿no? un simple audio, o sea, bájale un poquito al corrido, ¿no? Y meten un audio de Jim Rohn, por ejemplo, de algún mentor, ¿sí? Que te pueda estar. Y es un cambio Coachando. de mindset, es un cambio de mindset. Y es a nivel personal, Y eso nadie lo va a además, venir a hacer por ti. y no es algo estático además, ¿no? O No, no, sea, es no. algo que está en constante cambio. Es dinámico y lo tienes que hacer tú. Cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser un gran líder, ¿no? Aunque no lo sea uno, dice, como tú, dicen, pero no, no es así. O sea, en realidad tienes que hacer cambios a nivel personal. O sea, si no lees, empezar a leer. Si no escuchas audios que te automotives tú solo, empezar a escuchar. Es Sí, información de alto valor, ¿no? Sobre total, todo. la verdad, total. Ahorita tú sabes que hay muchísimos mentores dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, muchos que son muy comerciales y otros que ya murieron, ¿no? Y que están Ujú. ahí sus libros y sus Pero audios siguen y siendo todo, ¿no? vigentes muchas de las cosas que propusieron en su Total, momento, ¿no? total, total. Y entonces creo que por ahí es un inicio interesante. Cuando tú haces ese trabajo personal, vas a ser profesional. Y el profesional es conocer la actividad que estás haciendo, ¿no? Yo no puedo ofrecerte un plan de transformación financiera Si no, si no lo no, conozco y no lo vivo y no lo no lo vives, siento. exacto, no lo Es reflejas. correcto, ¿no? Entonces, y es un juego de números. Eh, Decía Jim Rohn, ¿sí? Que si, por ejemplo, hablando ya del proceso, y Ujú, esto viene muy, muy a colación, porque precisamente ayer tuvimos una masterclass ujú. muy interesante. Y viene a colación, fíjate, el tema que te voy a decir, porque no queremos vivir el proceso de construcción. Y tú sabes que los que hacemos el plan de afiliados en Smart Plus es Son venta pura, ¿sí? O sea, yo no puedo decirte que construí mi Platinum sin vender. no, Me ni en tuve que un año, vender. ¿no? No, O no, no, sea, no, ¿no? fíjate. Sí, sí. O sea, me tuve que vender a personas que llegaron a mí y que muchas de ellas me dijeron, quiero hacer lo mismo que tú. ¿Sí? Y se empieza a Ujú. hacer la estructura. Y ahí viene el derrame, ¿no? Y se dan los rangos. Pero aún así, pues en la casa tenía que pagar el recibo, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Mis hijas tenían que ir a la escuela, tenían que Que comer. comer, tenían que, sí, entonces ocupas el cash flow. Ujú. Entonces, ¿en dónde está el cash flow? En el plan de afiliados. Pues en las comisiones, en los bonos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hice o qué hice con mi equipo? Pues, ¿sabes qué? Presentación, presentación, presentación. Uno a uno, ¿sí? Ujú. En aquellos tiempos, estoy hablando de hace 5 años, 6 años, el único Starbucks que hay y discúlpenme los que son de Mochis, pero hay un solo Starbucks, lo agarramos de oficina y era hacer citas, era platicar con la gente, era en frío, en caliente, en tibio, lo que fuera, pero hablábamos de Smart. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de un juego de números, esto es algo muy importante que tiene que entender alguien que quiere ser líder y alguien que quiere tener un resultado en Smart y en cualquier negocio. Sí, exacto. Si tú, por ejemplo, platicas de tu producto con 10 personas, dice Jim Rohn que vas a firmar a una. Esa es una probabilidad que tienes que exponenciar, ¿no? También Total. Y con... dice, señal que estás trabajando, ¿no? Ujú.
Pero si de 10 firmas a 2, te estás haciendo un experto. El culmen es que de esas 10 firmes a 3. Y si tú firmas a 3, eres platino. Bueno, no lo dice así Jim Rohn, lo dice de otra manera, sí. Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque es un 30%. Y dice, a ver, ¿te gusta el béisbol? ¿Cuánto gana un jonronero de grandes ligas? No, pues tantos millones de dólares al año. ¿Cuánto batea? ¿Qué porcentaje? No, pues 333. Pues es el 33%. Quiere decir que de 10 veces que está el bat, 7 o lo ponchan o lo hacen out. ¿Sí? No lo logran. Y solo 3, ¿sí? Solo 3 ocasiones de cada 10 que está el bat, mete hit, jonrón o se envasa. Y con eso tiene... Y es millonario. Para seguir, exacto. Entonces, si tú agarras ese juego de números y lo pones en la práctica, que no es difícil, que lleva disciplina, constancia. Que estés tú consciente de que tienes que prospectar, que tienes que buscar al cliente, que tienes que hablar de Smart. Se vuelve como que un buen hábito y eso te puede generar un buen resultado en ventas. Puede forjar tu liderazgo porque estás atrayendo a gente nueva. Y mucha de esa gente nueva, Luis, es la que te dice, ¿sabes qué, Luis? Yo también quiero hacer lo que tú haces. Y entonces ahí empieza la historia de estos Dream Teams que se hacen, ¿sí? De cada uno de los grandes líderes que tenemos en Smart. Y tú puedes decir, wow, o sea, este Platinum tiene tantos Platinum, tienen tantos superiors, tiene tanto esto, porque lo fue trabajando, exacto, ¿no? Y eso no se logra más que invitando a la persona a participar en lo que tú estás viviendo y haciendo, ¿no? Exacto, porque creo que el líder no se basa en simplemente hacer crecer el número de gente que está en su organización o que lo sigue o que comparten una idea. No simplemente se basa en eso, ¿no? Digamos, ese es el principio, la parte más superficial. Exacto. Pero si vamos más profundo, pues sí, es como llevarlos de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, esta posibilidad de transformar su vida y de estar acompañándolos, eso creo que es mucho más de acuerdo a lo que yo veo que reflejas tú en tu vida, a que simplemente acumular gente, ¿no? O sea, sí tiene que haber un proceso y creo que ese es el punto por el cual se llama transformacional, ¿no? No solo estás ahí para la parte de negocios. Exacto. Estás ahí para la parte personal, de desarrollo, de habilidades, mentor, ¿no? De hecho, acuérdate del libro de Dale Carnegie, de cómo influir en las personas, ¿sí? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Te tienes que ser amigo de la gente. Yo te puedo decir que ahora mi nueva familia son mis líderes. Muchos de mis líderes, yo les puedo dar las llaves de mi casa. ¿Sí? A ese grado, ¿no? De mucha confianza, ¿no? Se crea un lazo de confianza muy fuerte, un lazo de amistad muy fuerte. De repente ya somos compadres, de repente ya hay lazos muy, muy padres, viajamos juntos, etcétera. Porque no es un tema transaccional, como bien dices. El tema de liderazgo transformacional va a ese segundo nivel, en donde tú ya estás en los zapatos del otro, en el nivel de creencias del otro, en los valores que el otro está viviendo, y aprendes a tolerar, aprendes a dar consejo, aprendes a aprender, ¿sí? Y obviamente eso va generando pues una relación muy bonita a largo plazo. Yo creo que somos muy afortunados de tener un sistema tan noble como el del programa de afiliados de Smart, que lo único que está haciendo es hacer relaciones de largo plazo. Sí, relaciones de largo plazo, tanto en savers como en leaders, ¿no? La verdad es que yo me he sorprendido porque pues difícilmente pierdes un cliente. Al contrario, un cliente está contento. Pero cuando hablamos de los líderes o de las personas que están haciendo lo mismo que tú y que están construyendo una comunidad, pues obviamente ese lazo se va haciendo más estrecho, ¿no? Pues tiene mucha convivencia. Demasiada convivencia. Mucha relación
Y se pasa también de lo profesional, digamos, a lo personal, porque los empiezas a conocer, lo que los motiva, lo que necesitan, los metas que necesitan lograr para cumplir pues, otros tipos de cosas, ¿no? Igual yo creo que también ya has tenido gente con la que colaboras en distintos negocios, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Digo, el enfoque, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, es que cuando llegamos a lo que nosotros llamamos plenitud financiera, o que estamos buscando llegar a ese nivel, es precisamente, no llegas tú solo, pues, ¿sí? No llegas tú solo, llegas primero con los que están más cerca de ti, ¿sí? O sea, con tu círculo cercano, con tu ley de Pareto, que le decimos, ¿no? Tu 80-20, llegas a esos negocios, ¿no? Entonces, cuando ya estás a un nivel de capitalización muy interesante, pues, si tú llegas primero, pues volteas y les dices, hey, vénganse, ¿sí? Lleguen también porque al llegar lo mío y lo tuyo y lo de fulanito, pues ya se hace algo y podemos impactar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Entonces se vuelve algo muy interesante, ¿no? Es padrísimo, Luis, cuando te hablan por teléfono y te dice, inclusive otro smarter que ni siquiera está en tu organización y te invita, oye, fíjate que andamos haciendo esto, ¿no? O sea, ya inquietos buscando querer entrar en un poco más allá, ¿no? en ese tema de la diversificación. Pero es más padre todavía que lo hagas con los que están cerca. Mira, yo me reúno todos los martes, de hecho hoy fallé, porque hoy es martes, a desayunar con mis principales líderes. Tengo la gran fortuna de que muchos están en la misma ciudad. Entonces, todos los martes nos reunimos a desayunar. Y a veces en la mesa estamos 10, estamos 12, estamos 15. Y les digo, imagínense que todos aquí fuéramos platinos. ¿Cuánto tuviéramos disponible al mes para poder generar un proyecto que impacte Sinaloa, que impacte Los Mochis, generando empleos, etcétera, ¿no? Y eso hace que ellos mismos digan en su mente, bueno, tienes razón, o sea, hay que hacer negocios, ¿no? Hay que llegarle ahí, hay que llegar, porque mucha gente piensa, Luis, que llegar a Platinum es ya tienes la vida resuelta, ¿sí? ¿no? Pues no, al contrario, o sea, apenas empieza. Apenas empieza lo bueno, ¿no? Y tu liderazgo es distinto. Tu liderazgo empieza a ser un liderazgo más de gestión, un liderazgo más de acompañamiento, de capacitación, que propiamente de acción misma, ¿no? Ahorita estamos en una etapa muy padre porque estamos ya sabes, ¿no? En la migración DeFi, y esto nos pone en un contexto sí. Pues de hacer crecer la comunidad, y al decirte crecer la comunidad, estamos hablando de ventas, ¿no? Estamos hablando de traer más gente. Más smarters. Más smarters. Entonces, eso nos pone en un punto a los platinums, a los rangos más altos, elite, superiors, de ponernos el overall, ¿sí? Es un tiempo de ponernos el overall y a chambear como si fuéramos un junior. ¿Por qué? Porque ocupamos tener, de alguna manera, un poder más fuerte para esa transición a DeFi, que nos va a ir de maravilla, definitivamente. Es un sistema totalmente diferente, ¿no? Total. Y eso nos va a catapultar, no te imaginas, ¿no? Y no solamente en el tema económico, sino en el tema de liderazgo, de afianzar la comunidad, de entrar a esta nueva economía que se está moviendo muy fuerte. Claro, porque como lo dices, no solo es traerlos por traerlos, por hacer crecer la comunidad, engrosar los números. No se trata simplemente de eso, ¿no? Porque pues el resultado, el potencial de lo que se puede llegar a lograr aquí, cuando lo entiendes de qué se trata, lo llevas a cabo y lo vives, exacto. Pues, bueno, es totalmente diferente, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver esta nueva etapa que estamos buscando, en que el mensaje que estamos entregándole a la gente, sobre todo a la gente nueva, sea un mensaje homogéneo. O sea, sea un mensaje natural, limpio, simple, de lo que es el plan de transformación financiera y de lo que realmente es Smart. Y ahí entra esta teoría que creo que por ahí me has escuchado platicar, de no hablar del qué y del cómo, sino hablar desde el por qué. O sea, ¿por qué Smart hace lo que hace, no? Y eso es una teoría. ¿Por qué y para qué, no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y para qué? Es una teoría de un mentor, Simon Sinek, ¿sí? Que tiene esta teoría en donde tú le hablas desde el corazón a la persona
para poderle transmitir el mensaje de lo que tú estás viviendo dentro de la comunidad. Y ser congruente con eso, ¿no? Total. Que de hecho creo que tú me recomendaste ese libro hace un par de Sí, años. empieza desde tu por qué se llama. Exacto, sí. Sí, ahí viene la teoría del círculo dorado, en donde el centro del círculo es el por qué, y es como si fuera tu corazón, tienes que hablar desde adentro hacia afuera. Cuando hablamos del cómo y del qué, te quedas en las periferias, ¿no? y te quedas en temas que a veces ni dominas. Pero cuando tú hablas de tu experiencia de una manera natural, pues atraes y acuérdate que normalmente la gente se une a gente, ¿no? Y así es como nosotros atraemos este río de miles y miles de nuevos smarters, y pues ahora con los básicos, pues es más fácil, ¿no? Esa es otra parte que te quería comentar, que ahora tenemos muchísimas más herramientas que las que teníamos hace 6 años para poder impactar a la gente. La internet, la inteligencia artificial, un montón de cosas. Y dentro del proceso de vivencia del plan de transformación, pues imagínate poder comprender desde el ADN de Smart, el rol del Smarter, todos los básicos que tenemos, ya te da una amplitud más poderosa, ¿no? Y sobre todo trabajar, yo creo que este concepto de comunidad es poderoso por el hecho de que pues puedes aprender o cualquiera puede aportar algo, ¿no? O sea, ya sea el empresario más exitoso de su ciudad o el que apenas va empezando y que solo tiene un emprendimiento o tal vez no tienen nada de experiencia en eso, pero de todos se puede aprender algo, ¿no? Claro. Y en ese aspecto yo te pregunto, o sea, hace rato nos estabas comentando que iniciaste tal vez tu primera experiencia fue pues desde la iglesia, ¿no? O sea, de niño, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue que empezaste a darte cuenta de cómo fluía esa relación que tenías con la gente? Ay, pues eso es que me remonte hace muchos años, ¿no? Pero básicamente yo te puedo decir que ahí influyó mucho mi mamá, ¿sí? Mi mamá, pues me inculcó el tema católico, y en el tema católico pues hay movimientos juveniles, ¿no? Y de adolescentes, ¿no? Y como era medio relajiento y bien travieso de niño, pues obviamente ya entrando a la adolescencia, imagínate, ¿no? Era tremendo, ¿no? Era tremendo. Y el único hombre en casa, así que imagínate, era el único varón, tengo 5 hermanas. Ok, no, pues era más complicado, ¿no? No encontrabas con quién. Exacto, ¿no? Con quién descargar, ¿no? Exacto, mi energía. Sí. Entonces era pues muy travieso, ¿no? Entonces, de alguna manera me inculca en esa parte y empiezo en un grupo de adolescentes, más o menos como a los 13 años. Y a los 15 ya entro al grupo de los jóvenes y empiezo a destacar. Estoy hablando del año 1990, 91, por ahí, más o menos. Hace 30 años. Sí, ¿no? ya hace bastantes años, ayeres. Y hay un movimiento que en los años 90 estuvo muy fuerte, que se llamaban las Pascuas Juveniles. Okay. Y eran eventos multitudinarios de 2,000, 3,000, 4,000 jóvenes ahí en Los Mochis. Y ahí empecé a participar, ¿no? Y destacando, me proponen ser uno de los conductores de una de estas Pascuas, ¿no? Y tenía que llevar yo todo el orden del día. Itinerario y todo, ¿no? Okay. Y básicamente entretener 5,000 jóvenes. Entonces me dan el micrófono y me dicen, pues va, ¿no? Te toca, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Tenía yo a la sazón 15 y 6 años y ya tener el micrófono ante 5,000 personas, pues fue todo un tema de experiencia, sí. Que seguramente lo ha de haber hecho horroroso, pero estuve ahí, ¿no? Afortunadamente nadie lo grabó, Afortunadamente creo, ¿no? Nadie lo grabó, pero me empecé a hacer popular en ese sector, ¿sí? Y empecé de alguna manera a influir en otros jóvenes, a grado de tener cada sábado en un auditorio 300, 250 jóvenes. O sea, tú ya como speaker. Ya como líder de un grupo, ¿no? Y ahí empezó esa historia, luego nos vamos a nivel regional
Y había otros eventos que eran más grandes todavía. Y en una de esas que le toca hacer sede a los Mochis, pues yo era el coordinador, entonces me tocó hacer todo ese tema 2 ocasiones, para atender más o menos 7,000 jóvenes, más o menos, ¿no? Okay. Entonces, llevar la logística. Nos mandábamos cartas por correo, imagínate. Esperar a que llegaran. Sí, todo, o sea, ¿no? era un rollo, porque no había internet, el teléfono era teléfono de moneditas o el de la casa a larga distancia, ya te lo sabes. O sea, tienes que tener una planeación, una logística Olvídate. y todo mucho más Teníamos estructurado, ¿no? un equipo como de 100 jóvenes, que eran los que hacíamos todo, la preparación para que dentro de un año pueda recibir el evento, ¿no? Entonces, fueron experiencias muy bonitas. Y yo creo que por ahí empecé yo a tenerle ese gusto a la oratoria, el gusto por estar frente a un micrófono, por dar un tema, ¿no? De valor, de investigar, de empezar a leer. La lectura, te puedo decir que la traigo por parte de mi papá. Siempre fue un ávido lector, sobre todo de aquellas revistas pequeñas que se llamaban Selecciones, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí, del Tiene colección. Reader's Digest, Ándale, ¿no? esas, por ahí empecé a leer y después ya libros, ¿no? Enciclopedias, este tipo de cosas. Y eso me ayudó mucho, pues, en forjar un liderazgo, pues dicen muchos que genuino, ¿no? Natural, ¿no? Entonces, por ahí viene la historia, Luis, y ya la vida te va llevando por muchos caminos. Sí, o sea, y en ese momento me imagino que después de pasar eso, cuando llegaste a tu vida laboral, pues ya tenías como ciertas herramientas o tenías ciertas habilidades que a lo mejor a la gente de tu edad no se le había dado todavía la posibilidad de desarrollarlas, ¿no? Y era muy raro en un ingeniero. Sí, o sea, oigan, ¿quién quiere? Ay, yo, y yo, y yo, ¿no? O sea, era rarísimo. Entonces, sin embargo, yo siempre decía, ¿para qué tanta habilidad? Y como que no me quedaba claro en qué momento de mi vida me iba a servir tanta habilidad, ¿estás de acuerdo? Okay. O sea, como que no encontraba... No lo sabías encaminar. Algunos negocios que empecé, decía yo, es que aquí es donde yo creo que me voy a desarrollar con todas las habilidades. ¿Y cuáles pensabas que te ibas a desarrollar? O sea, ¿cuál fue de esos intentos? Por ejemplo, cuando trabajé en Coca-Cola, por ejemplo, pensé que era una plataforma que me iba a permitir estar mucho tiempo ahí. Nada más fueron como 4 años por un tema de salud. Me operan y bueno, un rollo de apéndice. Y me tienen que dar de baja, ¿no? Y entro a otro modelo de negocio, pero creo que Coca-Cola fue una plataforma. Después, ¿sí? Conozco el tema de Telcel. También incursionó ahí, ya como emprendedor. Okay. Me fue de la patada también. Y también pensé que ahí era, pero en realidad tenía que ser un modelo que fuera independiente, en donde yo me apalancara, y creo que Smart ese es el modelo que me ha preparado toda la vida para poderme para poder desarrollar todo lo que yo de alguna manera he aprendido y sigo aprendiendo. Porque supongo que desde este paso, bueno, lo que me has contado y hemos charlado en algunas ocasiones, o sea, tú empezaste en esto de las ventas o network marketing de una forma muy, muy diferente a como actualmente es, ¿no? Total. Y te ha tocado, pues, ver esa transición de liderazgo, digamos, de la vieja escuela, sin tantas herramientas tecnológicas ni de comunicación como la tenemos ahorita, hasta este punto donde pues, todo está hiperconectado, ¿no? Y fíjate que aquí entra un tema muy interesante, Luis. Estamos creciendo mucho en Smart, muchísimo. Y llegan líderes que ya traen esta expertise del network marketing de otras compañías, que cuando tú las analizas, comparada con nuestro plan de afiliación, allá está súper difícil, ¿no? Entonces, yo veo mucha gente que viene con esta expertise, traen muy buenos valores, vienen, se enamoran de Smart y están llegando a rangos de manager, de lead en 18, 15, 20 meses. O sea, ¿por qué? Porque ya traen influencia en gente y porque también traen esa expertise natural, ¿no? Y vienen y solamente cambian de camiseta, pero se casan con la idea de Smart
porque es una idea fresca, es una idea muy revolucionaria y obviamente tiene muchas cosas que allá sí piden. ¿Sí me explico? Entonces, esto lo hace que en nuestra comunidad tengamos líderes que ya traen unas habilidades en network marketing, pero hay muchos que nunca habían hecho un trabajo de red. No, no. ¿Sí? Entonces ahí es donde O ni siquiera pensaban hacerlo, ¿no? ni siquiera lo tenían en mente, ¿no? Y el mismo sistema se los pone en la mesa y entonces lo queremos hacer, pero a veces necesitamos bajarnos un poquito a hacer las cosas que normalmente alguien que ha estado en la industria del network marketing hace, ¿no? Y te lo decía hace rato, y es algo que yo conocí inclusive por mis papás, porque con mis papás hicieron una red de network marketing en los 90, fíjate. Okay. ¿Sí? Es una empresa que está vigente, Amway, ¿sí? Ellos hicieron ese negocio. Y yo recuerdo estar sentado escuchando a mi papá, es un ex banquero, dando el plan en los rotafolios, ¿no? Así, escribiendo los palitos y la red y todo ese rollo. Pero había implícito un producto, ¿no? Entonces, me tocó conocer de cerca el network marketing también. Y ahora, después, por eso yo les digo cuando llegan a mi oficina ahorita y me dicen, oye, pues es que todo el mundo me dice que no, y es que esto, y no puedo crecer, y esto es porque realmente nosotros mismos nos ponemos limitantes, ¿no? A veces inconscientemente, ¿no? Inconscientemente o a veces conscientemente, y es en donde yo les digo, no, ¿qué me van a venir a contar? No, sí. He visto, ahora sí que cosas peores, ¿no? O sea, hay muchísima experiencia en esa parte y cuando aprietas 2, 3 tuercas, empiezas a darte cuenta que la gente empieza como que, ok, y empezamos a crecer. Pero es un tema desde adentro. Sí, personal, ¿no? Desde De querer adentro. primero saber por qué y para qué lo estamos haciendo y después también conectar a un nivel tal vez un poco más profundo con la gente, más que solo lo superficial o lo transaccional. Exacto. Y creo que eso es algo de lo valioso y a mí me hizo mucho sentido una vez que estábamos platicando y me comentaste que uno de los primeros acercamientos que tuviste con liderazgo fue tu papá, ¿no? Sí. Sobre todo por el hecho de que te inculcaba disciplina, te mostraba como muchas cosas acerca del mundo y eso en realidad es mucho más impactante para alguien recibirlo que tal vez una charla de 6 horas acerca de cómo ser un buen líder, ¿no? Claro. O un curso de ventas o cualquier otra cosa que tiene que ver mucho más con lo técnico, sino esa cercanía, ese verdadero interés por formar a alguien que está haciendo algo y pues de la mejor forma, ¿no? Que te interesa que su desarrollo sea pues lo ideal o lo que a ti te gustaría, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la paternidad. Yo creo que ahí vienen estos liderazgos genuinos de los que hablamos, porque siempre hayas tenido un papá o una mamá o inclusive un abuelo, ¿sí? Algo te enseñó, algo te hizo ver, algo te inculcó, ¿sí? Desde un valor, desde la honestidad, desde la lealtad, desde la puntualidad, desde cosas muy interesantes, desde la perseverancia, el no darte por vencido. Hay muchas cosas que traemos nosotros desde casa. Y pues también podemos traer cosas buenas y traer cosas malas, ¿no? Entonces aquí es donde entra el discernimiento, ¿No? el equilibrio, de poder jalar, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Examínalo todo y quédate con lo bueno, ¿no? Entonces, quédate con esas cosas buenas que te enseñaron de niño y ponlas al servicio de la gente. Y es cuando te das cuenta de que ahora sí que la mejor mentoría fue en casa. El mejor ejemplo fue en casa, de disciplina, de respeto, de honestidad, de lealtad. Y eso está bastante bien porque no siempre se tiene esa oportunidad, ¿no? Es correcto. Y hablando de esto, de tomar siempre lo mejor, ¿tú qué dirías que ha sido la lección más importante que has aprendido de ser un líder en tu experiencia? Ay, pues hay muchos, hermano, pero yo te puedo decir que es la satisfacción que te da cuando alguien se te acerca y te da las gracias. Eso es lo mejor que me ha pasado. A veces
en Guadalajara, a veces en Los Mochis, a veces acá en Ciudad de México, donde andes, a veces llega alguien y te dice, oye, soy de Smart y vine a escuchar y hace tal mes escuché que dijiste algo, lo puse en práctica y me ayudó. Funcionó. Funcionó, tengo un resultado, estoy trabajando. El que te dé la gracia es la gente, creo que es la mejor satisfacción que puede uno recibir, porque entonces algo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, comienzas a ver esos resultados en tu día a día, ¿no? Sí. Y actualmente, pues ya con todo lo que has pasado y toda esa experiencia, ¿qué es lo que le podrías recomendar a alguien que tal vez está empezando en este negocio o en cualquier otro, en su vida personal? ¿Qué le podrías decir a quienes están viendo tal vez este video y tienen la intención de hacerlo, pero no encuentran tal vez la forma, los caminos, las herramientas? ¿Qué les podrías recomendar para iniciar, dar ese paso y pues empezar consistentemente? Bueno, yo siempre doy una mentoría sobre el arranque, ¿sí? Sobre el arranque y pongo el ejemplo del avión. Cuando tú te Ujú, subes el avión arranca una sola vez y hasta donde llega, ¿no? ujú. Este, Va a aterrizar, no se para en el medio, no autoarranca, ¿sí? No dice, ay, vamos a llegar al Oxxo y luego, no, pues no. O sea, No, o sea, hasta donde llega, ¿no? Lo que yo recomendaría es que arranquen una sola vez y no paren hasta que suceda. O sea, creo que un paso, vamos a decirlo así, no sé si sea cuántico, muy importante, sería de cero a tal vez manager, o sea, por ejemplo, que están en un corto empezando, tiempo, ¿no? ¿sí? Hacerlo hasta que suceda, o sea, no parar en junior, perdón, en beginner, no parar en junior, no parar en senior, no parar en trainer. Tenemos muchos juniors y tenemos muchos seniors actualmente. Que se quedan tal Son vez en ese demasiados, se punto, ¿no? estancan, pero se estancan, Luis, porque es una posición muy cómoda si estás haciendo otra actividad. Entonces, hoy por hoy, Smart lo que está buscando es que sigamos avanzando, ¿no? En ese camino de capitalización. Porque al final de cuentas, el enfoque es, si tú haces el programa de afiliados, es como un apalancamiento, ¿estás de acuerdo? Entonces, Una herramienta extra, mi ¿no? recomendación sería, no pares hasta que llegues a manager y haces una reevaluación y no pares hasta que llegues a platino. Y en platino haces otra reevaluación y empieza otra historia, ¿estás de acuerdo? Entonces, Totalmente. si la gente lo pudiera entender acá, que de alguna manera todo está en la decisión que tú tomas a nivel personal, con la iniciativa necesaria, lo puedes hacer, ¿no? Yo creo que esa Ok. sería la mejor recomendación. Y en esa recomendación de arrancar, pues hay que hacer una evaluación personal de qué cosas vas a cambiar, porque en realidad Sí, hay que ser muy exige, honesto en eso, ¿no? tienes que ser muy exigente contigo mismo en las cosas que vas a empezar pues a dejar. Así como cuando nos ponemos a dieta y dejamos el refresco, bueno, o los azúcares, pues es igualito, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Le voy a bajar a la tele, al Netflix, a las redes sociales, agarro un libro, pongo un audio, etcétera, ¿no? Un podcast, ¿no? De Exacto. Smart Plus. Por ejemplo, o sea, nosotros sabemos que en nuestro país, por lo menos en México, es una de las enfermedades o las causas de muerte más grandes de este país es la diabetes, ¿no? Ajá. Y realmente muchísima gente sabe qué hacer para combatir esa diabetes o esa enfermedad, sabe cómo evitarlo, ¿no? Cómo prevenirlo, que pues, realmente es la alimentación, ejercicio y todo, pero aún así pues, es el lugar donde más hay, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, o sea, es como sabes qué necesitas, pero aún así no lo haces, Así ¿no? es. Entonces realmente creo que en este momento es justo como eso, autoevaluarnos, identificar cuáles son las actitudes que nos llevan hacia donde queremos, que nos llevan en el camino que nosotros queremos trazar, sea cual sea, ya sea con Smart o con cualquier otro negocio, y modificar las cosas que tengas que modificar para seguir ese camino, pues de forma consistente, algo que sepas que puedes hacer y que te acomode a lo que tú hagas, ¿no? A Que tu te tiempo, apasiona, ¿no? y sobre todo que te apasione, que encuentres ese punto donde lo que te apasiona también es en lo que eres bueno y lo que te puede dar dinero para eso, ¿no? Claro. Creo que encontrar esa conjunción
es importante, pero no se podría lograr si no tuviéramos tal vez un líder transformacional que se enfoque y le importe eso, ¿no? Porque creo que el primer paso es que te importe hacerlo, que te Sí, importe sí, sí, serlo. sí. Mm, Y sobre todo también llegar a un punto en donde tú te duplicas en otros y esos otros están creciendo igual que tú. Llega un momento en que tienen que volar solos, ¿no? O sea, ujú. hay que ser muy honestos en esta parte de no andar cargando con, Sí, sí, con sí. líderes encima de nosotros. O sea, hay un Que todo momento, necesitas, no todo claro, lo tienes que hacer no tú. todo lo tienes que hacer. Si no, no tuviera sentido, ¿no? La Ujú. duplicación. En teoría, la duplicación es precisamente para distribuir mejor el trabajo, ¿no? Entonces, hay líderes que ya están en elite, que están en superior, inclusive hay platinums cargando a platinums, entonces no es Eso no es. sano. Debe de ser duplicable, ¿no? Y a veces nosotros nos enfocamos, como mencionabas, en el resultado, en ese 20% que vemos y no en el 80% que Ujú. sucedió antes, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido una de las experiencias que más aprendizaje te han dado en esta carrera de crecimiento o que tal vez pudiste haberlo gestionado de forma diferente para obtener un mejor resultado? O sea, ¿cuál es esa experiencia más difícil que has tenido? Yo creo que entender que nadie lo iba a venir a hacer por mí, Luis. Ujú, ¿Me explico? O sea, entender que, pues el que me invitó a Smart me invitó y hizo su chamba, ¿no? O sea, ujú, si yo quiero hacer el plan de afiliaciones de mí para abajo y entender que yo tenía que tomar la iniciativa de, si no entendía un término, pues ahí está San Google y empezar a Wikipedia y empezar a estudiar y empezar a entender términos y empezar a involucrarte, empezar a preguntar, ¿sí? Aunque incomodes, ¿sí? Aunque parezca tonta la pregunta si tú quieres, pero ok. tener esa iniciativa y decir, bueno, es que no me puedo esperar a que venga Luis, ¿sí? Y se aparezca y me ilumine, Y no, ¿no? O no sea, hacer nada mientras sucede eso, tal vez. imagínate, es perder mucho tiempo. Ujú, Entonces yo no podía darme el lujo. Entonces, como te digo, había recibos por pagar, había cosas que hacer, había muchos, había la necesidad. sí, muchas Entonces, veces. entender que yo lo tenía que hacer por iniciativa propia, pues creo que es uno de los grandes retos porque ahí nadie está. Cuando tú ya estás solito con tu lista de prospectos, eres tú solo, ¿no? Entonces, Y a es veces ese paso de empezar a tomar la iniciativa sobre las cosas que necesitas es uno de los más complicados, ¿no? total. Y es en donde muchos, es la problemática que tenemos de que a mucha gente pues no quiere pagar el precio por miedos o por no enfrentar esos miedos. Y me acuerdo mucho, fíjate, precisamente cuando íbamos empezando en esa carrera de liderazgo en Smart, el departamento de marketing lanzó una imagen, ¿sí? De un tipo que se iba a tirar de un avión, de una avioneta en un paracaídas. Y pusieron, decía, ¿tienes miedo? Hazlo con miedo, ¿no? Ujú. O sea, esa imagen se me quedó muy impactada a mí porque yo también iba empezando y dije, o sea, me daba miedo ofrecer, me daba por el miedo Es que de van que me a fueran a decir que decirme, ¿no? no, que van a Ujú. decir y esto y el otro, o van a preguntar cosas que no sé. Pues precisamente lo hice con miedo y cuando tú haces las cosas, accionas, el miedo se va y Lo importante empiezas es a empezar, caminar. Lo ¿no? importante es tomar la decisión y arrancar y no pares hasta que suceda. Oye, Pepe, pues muchas gracias también por el tiempo que te tomaste. Sé que tienes una agenda algo apretada y te diste el tiempo de venir y tener esta charla. Pues yo te agradezco por también la experiencia que hoy venimos a conocer un poco más de ti, de todo lo que has hecho y pues también desarrollar un poco tal vez esta idea de lo que significa ser un líder y comprometernos con nosotros mismos, tal vez no Claro. con nadie más ni con un negocio en especial, pero con nosotros mismos de pues, comenzar a ver a los demás, a la vida y a muchas otras cosas de esa forma tal vez un poco más comprometida, ¿no? Total. Creo que esa es una forma en la que podemos tener mucho crecimiento personal, pues también se notan los resultados a nuestro alrededor, Sí, claro. ¿no? Yo te agradezco, la verdad. Espero que no sea la única charla que hagamos. Por supuesto que no. Y la verdad, encantado de estar aquí para compartir con toda la gente, con toda la audiencia. Y bueno,
solamente cerraría con una frase de Jim Rohn. Jim Rohn decía, si tú quieres resultados diferentes, haz cosas distintas. Decía, muévete, no eres un árbol, ¿no? Entonces, Exacto. no Sí, eches sí. raíces, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el tema. Es momento de un cambio ahorita muy fuerte en nuestra labor para seguir trabajando duro, duro y poder hacer una comunidad más grande y más poderosa. Y llegar a nuevos horizontes con lo que sea que estemos haciendo, Con ¿no? todo lo que estemos haciendo. Y pues te agradezco mucho, Luis, y pues saludos a todos los Smarters que nos están viendo. Te agradezco igual nuevamente, Pepe, por tu tiempo, por estar acá, por lo que aprendimos hoy. Y pues también les pregunto a ustedes, Smarters, ¿ustedes qué se consideran líderes? ¿Qué tipo de liderazgo aplican en su día a día? Y pues también me gustaría que nos dejaran algún comentario, ya sea en Spotify, en YouTube. Recuerden que nos pueden encontrar en esos dos. Nos den su perspectiva. Si ustedes ya son líderes, se consideran transformacionales, ¿qué es lo que necesitarían desarrollar para convertirse en un líder transformacional? Por favor, déjenos en los comentarios. Y pues nos vemos en la próxima, Pepe. Espero que ¿Sí no o sea qué? la última. Claro que sí. Hay muchos temas por platicar en la mesa. Muchísimos y bueno, muchas cosas que ya hemos pasado, ¿no? A lo largo de estos años, 5 años que creo que tengo de Sí, ya, conocerte. ¿no? Sí. Ya hace ratito. Pues muchas gracias, Smarters. Nos vemos en el próximo episodio de Smartcast. Yo soy Luis Acosta. Hasta la próxima.